te habla Julieta Valencia te da la bienvenida a otro programa de opiniones federales. En esta oportunidad tenemos una persona muy especial, muy vinculada al peronismo, una mujer muy activa, una mujer de la provincia de Buenos Aires, a Victoria Tolosa Paz. Pero te cuento que la vamos a tener en 2 episodios, porque este va a ser un programa desdoblado. La verdad, la entrevista fue riquísima, muy amplia, se habló de todo, y como nosotros, vos sabés bien que tenemos media hora, no nos alcanzó. ¿Viste? 2 mujeres hablando, a veces se complica para resumirlo en poquito tiempo. Pero te invito a que veas esta primera parte de Victoria Tolosa Paz y, por supuesto, en el próximo programa de Opiniones Federales, la segunda parte. Bienvenida, Victoria Tolosa Paz. Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, qué gusto verte, ¿no? Una mujer, te descubrí no solo a través de los medios, porque yo no te conocía tanto personalmente, pero cuando te conocí personalmente, sos una mujer con mucha energía, con mucha vibración positiva y siempre estás como 10 pasos adelante, diría yo. Bueno, esto quiere decir que nos tomamos la enorme responsabilidad de hacer política en un país que tiene tantísimos problemas por resolver. Creo que sí se necesita una dirigencia política que sienta la política como la herramienta más importante que tienen los pueblos para poder transformarse. Así que me tomo la vida política con mucha responsabilidad, con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho trabajo, porque hay que trabajar mucho para poder obviamente revertir esta situación que vive el país. Y también me animo a decir para que el peronismo vuelva a ser una alternativa política importante a nivel nacional, ¿no? Estás como diputada, fuiste ministra de Salud y Acción Social de la Nación. De Desarrollo Social. De Desarrollo, porque en ese momento sí era Desarrollo. Cambió muchas veces el nombre del ministerio. Es así, en ese momento estaban separados Salud y Desarrollo. Exacto. ¿Y vos qué notás que está sucediendo en el gobierno de este presidente? Bueno, lo que noto es que producto de, sin duda, situaciones de errores, equivocaciones y desaciertos políticos, me animo a decir también de resultados económicos del pasado, cuando nos tocó gobernar, bueno, emerge una figura disruptiva, enérgica, violenta, con cero historia en la política argentina como Javier Milei, y logró convencer a una amplia mayoría del pueblo que lo votó en el balotaje que había un camino alternativo a la Argentina y que ese camino iba a transitar con claras mejoras en la vida cotidiana de los habitantes de la Argentina. Y lo que estamos viendo 18 meses después es que fue la construcción de un experimento. Porque, bueno, nosotros decimos la derecha gobernó a la Argentina de los 200 años de historia en distintas etapas, pero siempre lo han hecho bajo un plan, una idea, que podíamos compartirla o no, pero nunca se habían alejado tanto del ideario de, el sentimiento nacional, de un Estado que construye infraestructura, que genera oportunidades educativas, que tiene un proyecto vinculado a la industria nacional, los sectores de poder concentrados de la Argentina. Esto es un experimento, un hombre que dice, no creo en el Estado, vamos a destruir todo, rutas, puentes, caminos, que los haga el privado y si no, no me importa. O sea, realmente estamos asistiendo casi de manera, como ya no nos sorprende casi nada, a este experimento que es Javier Milei y las fuerzas del cielo, en donde además hay una bajísima calidad institucional. O sea que es un combo explosivo entre ignorancia y expertise para poder conducir los destinos de la Argentina y sin duda un plan económico que tiene más de lo que ya fracasó en la Argentina y que es, por supuesto, lo que está reflejando en estos días. El mercado, el dólar que trepa, la suba del encaje bancario, que es una demostración más de lo que no pueden hacer con los pesos circulando, y esto sin duda es lo que muchos dijimos hace mucho tiempo. Javier Milei va a fracasar no porque lo gritemos nosotros, sino porque realmente este plan económico, cada vez que se aplicó en la Argentina, el resultado fue más exclusión, más pobreza, destrucción del aparato productivo y destrucción del federalismo, ¿no? Entre lo que le ajusta a la gente el bolsillo y lo que la gente está cansada de un Estado ineficiente, ¿qué pensás que va a ganar en estas elecciones? A ver, que el Estado es ineficiente, no tengo dudas, porque es ineficiente en tanto tenemos que poder demostrar cuál es el tamaño del Estado que la Argentina tiene que tener en función de que ese Estado, por cada peso que ponemos todos nosotros los contribuyentes, nos devuelva, nos devuelva servicios, bienes y servicios que administra el Estado de calidad. Sí, por ejemplo, salud, educación, seguridad, educación, infraestructura, justicia, Y la evaluación que tenemos claramente
es que efectivamente para haber votado a Milei evaluó el pueblo argentino mayoritariamente que nosotros no fuimos buenos en ese capítulo de la eficiencia económica al servicio de desarrollar un Estado inteligente, fueron a buscar a este experimento de Javier Milei y claramente a 18 meses estoy segura que mayoritariamente en las elecciones intermedias Javier Milei no va a tener el respaldo porque se han dado cuenta de dos cuestiones. Que efectivamente logró engañosamente mostrar que la inflación empieza a no ser un problema en la Argentina, pero empieza a aparecer con mucha contundencia el problema que no estaba quizás antes, que es la falta de trabajo, la falta de oportunidades y la destrucción del entramado productivo. Y eso empieza a tener obviamente un correlato en la vida cotidiana. Familias que te dicen, che, está bien, antes no llegaba a fin de mes, ahora no tengo ni trabajo. Suspensiones, destrucción de fábricas, de pymes. Y eso va a tener obviamente un correlato en una devolución además de algo que empieza ya a ser una matriz, una conducta. Cuando vinieron con las criptomonedas, el escándalo de Libra, dijeron, bueno, fue un presidente irresponsable, o era dos, o era un irresponsable inmaduro o era un corrupto. Ministra, ¿no? ¿Te acordás? Lo dijo. Lo dijo ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Diana Mondino. Diana Mondino, gracias. Lo dijo en una gran entrevista. Sí, lo dijo. Y con mucha simpleza dijo dos cosas, o es un tonto o es un corrupto. Bueno, yo creo que efectivamente esa fue la primera alarma que se encendió, pero luego vinieron por supuesto las valijas de Arrieta, de esta funcionaria con vinculaciones que pasó 8 valijas. Antes de todo eso viene el senador aumento. También, ¿no? Había un senador que también salió con bolsos, me acuerdo, por la zona por de la zona. Bueno, eso muchos también. Dicen que Cuader y el escándalo de las coimas posiblemente que se otorgaron para el acompañamiento de ley bases en su momento, ahora sumado a todo el combo de Diego Españolo y los audios que tienen atrapado a todo el país, que tiene que ver con un escándalo de corrupción que golpea el corazón libertario, o sea, a Milei y a su hermana Karina Milei, y golpea a Lula y a Martín Menem, o sea, ahí hay una estructura que está siendo golpeada a partir, no de que lo dice algún peronista o algún opositor político, sino que lo dice un funcionario que entró 41 veces a la casa a Olivos, sí, que es la residencia del presidente. ¿No te da la impresión que esto se filtra y que tiene que ver, perdón que nos estamos metiendo en un tema, ¿no? Pero ¿no te da la impresión que esto se filtra y que tiene que ver por ahí con una interna de ellos mismos? Bueno, hay mucho hay mucho que dicen que hay internas entre el sector del triángulo entre Santiago. Caputo, se rompió el triángulo del poder que era Milei, Caputo y Karina, y que en esa ruptura hay una interna entre Caputo y Karina. A mí me importa poco si es una interna de ellos, me importa qué hace la Argentina con la discapacidad. Entonces, hoy tuvimos una sesión en donde intentamos que el ministro Lugones le diga al pueblo argentino que la ley de emergencia en discapacidad que acaba de sostenerse, o sea, de evitar el veto, pueda ser, obviamente, ejecutada por un ejecutivo que hoy no tiene ni siquiera en la ANDIS a una persona que pueda explicarnos. Acaba de ser intervenido, la persona que eligió el presidente se llama Alejandro Vilches, no le conocemos la voz, no sabemos qué va a hacer, lo que sabemos es que las personas con discapacidad necesitan de esa ley. Respuesta. Necesitan esa ley, pues necesitan un nomenclador con las prestaciones que tienen que tener las personas con discapacidad, que tenga valores, por lo menos que contemple la inflación que hace 18 meses tiene este país. O sea, estamos con el nomenclador con precios de noviembre del 23, lo mismo que nos pasaba con el Garraham, ¿no? Donde los médicos pedían la mejora de los salarios para poder obviamente sostener su trabajo. Cuando hablo del experimento Milei, hablo de que ya la sociedad argentina quería, sin duda, orden macroeconómico y control de la inflación, pero en el medio no quería que las personas con discapacidad se mueran sin ser obviamente atendidos, no quería la gran mayoría del pueblo argentino que el Garraham se destruyera. La gran mayoría del pueblo argentino quiere tener un sistema de universidades para poder sostener no solamente el ascenso social, sino una Argentina que pueda desarrollarse. Sin universidades, sin ciencia y tecnología, no hay posibilidad de desarrollo posible en el país. Y esto mayoritariamente empieza a calar en el sentimiento. Por eso vemos mucha gente que nos dice: yo lo voté a Milei y estoy arrepentida. Y eso te lo dicen porque claramente hay un enojo. Bueno, en Salta vos sabés que pasó que Milei había ganado en toda la provincia. Y de pronto, en las elecciones provinciales de medio término, solo misteriosamente ganó en la capital. O sea, y todo el resto de la provincia perdió. Bueno, el resto de la provincia tiene un perfil netamente productivo, que vive del trabajo, que vive de actividades que fueron fuertemente castigadas, empezando por el desastre que hicieron con el intento de darle cobertura al señor del tabaco y no acompañaron la reforma que pedía el sector tabacalero tan fuerte en Salta, el RIGI, que lo vendieron como la posibilidad de que Salta y otras provincias tuviesen inversiones directas extranjeras, las famosas IDE fuertes y creciendo, no se ve.
no se ve la magnitud. Entonces nosotros decimos que para Salta o como para cualquier provincia del norte que tienen un atraso en materia de infraestructura por la desigualdad que tiene el norte con el resto del país, necesitamos un Estado nacional que mire el norte argentino, que desarrolle la infraestructura, que acompañe la vocación de los 10 gobernadores del norte y que digan, bueno, vamos a terminar definitivamente la conexión con el Pacífico, con el bioceánico, terminar obviamente un polo de infraestructura logística para poder unir lo que es todo el norte de Brasil hacia el eje del Capricornio. O sea, hay un desarrollo que nosotros miramos del norte argentino y que está atado eso no a la suerte de Salta o de Santiago del Estero, de Catamarca de manera independiente, sino de un gobierno nacional que traza obviamente los lineamientos del país que queremos construir y colabora y lleva adelante un plan de infraestructura. Por eso vos tenés una mirada muy federal, que no es normal verlo en la gente que está generalmente en el centro del país, ¿viste? Entre unitarios y federales. Vos viste que siempre se desarrolla más el puerto del Río de la Plata, es el que más tira. Pero te veo con una mirada muy federal, integradora. Porque muchos se han olvidado de nuestra historia, ¿no? Y a nosotros nos gusta decir que como buenos bonaerenses, o por lo menos yo soy una bonaerense que reconocen la historia, aparte también de los errores que no tenemos que volver a cometer. Sin duda, cuando hablamos de que la Argentina aún no pudo desarrollarse sostenidamente en el tiempo, una de las principales fallas es que no hemos ganado la discusión de que si queremos ser y apostar a ser un país profundamente federal. Y eso nace en las ideas de Manuel Dorrego, puedo parecer muy historiadora, pero es así. Esas ideas no fueron inventadas por la Argentina, fue en un momento obviamente de construcción, ¿no? De la liberación de lo que era el viejo mundo, liberarnos de la colonia de España, trajo esas ideas a la Argentina y Dorrego, bueno, lamentablemente sufrió, como decimos, el fusilamiento de Lavalle y a partir de ahí nace una idea de federalismo que muchos interpretaron que era el interior contra Buenos Aires, no, contra los ciudadanos, en todo caso, que tenían una mirada unitaria, ya sea en provincia de Buenos Aires o en Cava, porque en aquellos años ni siquiera estaba la división, no estaba la división que conocemos hoy, pero sí la idea identitaria de una Argentina profundamente federal están en las bases de la construcción de la patria. Y desde ahí nos aferramos muchos de nosotros para decir, guarda, que podemos ser bonaerenses y sufrir las mismas condiciones, obviamente, de desigualdad que sufre el interior, más profundamente el norte argentino, sobre la Patagonia e incluso sobre la región cuyana o del NEA. Pero también hay desigualdades muy profundas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando vos ves la provincia de Buenos Aires, hay una zona que es más Córdoba o más La Pampa que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que poder conocer nuestro territorio, nuestras distintas realidades, cuáles van a ser los vectores y sectores del crecimiento argentino, hace que siempre pensemos en una Argentina federal para pensar que tenemos un destino mejor que esta realidad que hoy tenemos con este presidente Javier Milei. El peronismo, ¿qué está pasando con el peronismo? Ahora va todo el peronismo junto en provincia de Buenos Aires. ¿Los une el amor o los une el espanto? No, yo creo que nos une la necesidad de defender a la provincia de Buenos Aires, de la motosierra de Javier Milei, de este presidente que destruye las capacidades productivas de nuestra provincia, que ataca al sector agroindustrial, porque no basta con decir que baja retenciones para ver si lo votan. Atacar las capacidades agroindustriales de la provincia, que es la locomotora industrial de la Argentina, es no desarrollar el plan de infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Es haber dejado abandonadas los 4.980 kilómetros de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Es cobrarle el impuesto al combustible a todos los ciudadanos y no devolverle en obras, no solamente a Buenos Aires, sino a Salta y a tantas provincias, esas obras de mantenimiento que permiten, bueno, no solamente evitar muertes, sino soñar con que vamos a poder desarrollar todo ese complejo agroindustrial para llevar nuestras mercaderías al puerto, ya sea el puerto en Rosario o el puerto en Bahía Blanca o el puerto en Quequén, digamos, hay que poder pensar la Argentina productiva. Es misterioso, ¿no? Porque en la época de Carlos Menem se destruyeron los ferrocarriles y ahora las rutas. Sí. ¿Son modelos parecidos? Son modelos que buscan sin duda una similitud, que es impedir el desarrollo de la Argentina. Y para impedir el desarrollo de la Argentina... Qué fuerte lo que acabas de decir. No, impedir el desarrollo. Sí, no, porque no hablan de desarrollo. No, Javier Milei a mí no me tiembla el pulso. Es un presidente que no habla de industria, ni de industria nacional. No habla de producción, no habla de trabajo, no habla de economías regionales, no habla de capacidades productivas, no habla de capacidad instalada, no habla de productividad, no habla de ninguno de los ejes
de un presidente que entiende que hay una única manera de sacar este país adelante, que es creciendo. A mí me llama la atención algo, ¿no? Se pelea con un chico con capacidades diferentes, se pelea con una persona que canta. ¿No te da como una cosa rara en la forma de comunicar de él? O sea, yo esperaría que el presidente, no sé, hable, como vos decís, de producción, quizás de cultura, quizás, no sé, de tantas cosas que tiene el país hoy, inclusive hasta de economía. Porque él es economista, ¿no? Pero si vos considerás, él dice bajó la inflación, dicen los índices que bajó la inflación, pero en realidad bajó el consumo. Si vos bajás el consumo es obvio que baja la inflación, pero la magia está en sostener el consumo y no bajar y bajar la inflación. No, esa es la magia, ¿no? Un buen economista tiene un plan económico que primero es sustentable, que no es ficticio. O sea, bajar la inflación con la paz de los cementerios, pero al mismo tiempo con un dólar retenido, producto de todo el andamiaje de deuda que toma la Argentina para poder venderle la mentira y el cuentito a los argentinos de que estamos bajando la inflación, es un cuento. Y es el cuento del tío cuando efectivamente no pueda seguir tomando deuda para acumular algo de las reservas que necesita para poder sostener esta timba financiera, que son los únicos jugadores que ganan en la Argentina. Acá no gana ningún empresario, ningún comerciante, nadie que tenga la mirada puesta en la inversión a partir del trabajo va a ganar plata bajo este proyecto económico. ¿Quiénes ganan plata? Aquellos que vinieron a hacer de la República Argentina el paraíso de la timba financiera. Se han especializado en eso, por eso ha ido a buscar a ese mismo ministro de Economía que ya endeudó a la Argentina. O sea, no es que fue a buscar un ministro de Economía desarrollista, que mira el litio en el norte, que mira Vaca Muerta, que mira el hidrógeno verde, que mira la matriz de la energía, no solamente el desarrollar el petróleo, el GNL, sino que miran los parques eólicos, los parques solares, la energía hidráulica, nada de todo eso. No tienen ni idea de las capacidades que tenemos en nuestro país para poder desarrollarnos, solo miran, obviamente, y esto lo dicen los propios que hasta Kachanowski, nadie puede decir que el economista estrella de TN dice que este gobierno, todas las medidas que toman tienen que ver con el tipo de cambio, medidas financieras, encaje en los bancos, le habla al sistema financiero. Y claramente eso cuando se produjo en la Argentina trajo como devolución, no importa si a los 18 meses, a los 24, cada mes que pase de tiempo lo que vamos a hacer es asistir a un deterioro cada vez más grande. Y yo creo que la gente hoy siento profundamente que hay muchos que ya se dieron cuenta de que no viven mejor, de que el esfuerzo que hicieron fue en vano, en tanto se hizo un esfuerzo muy grande en materia del ajuste brutal que sometió Milei a todo el pueblo argentino. Cuando digo el ajuste es los jubilados sin medicamentos, los jubilados con una jubilación paupérrima, las personas con discapacidad sin prestaciones, las universidades restringiendo cátedras, bueno, todo lo que vimos que pasó, más las infraestructuras de todo el país, las férreas, las viales, las portuarias, todo detenido. Ese ajuste es en vano porque el plan económico es un fracaso. Y el fracaso está dado en que sin duda no se generan inversiones, no se genera trabajo, no hay consumo y la mayoría del pueblo argentino vive todos los días un poquito peor. Ahora, Cristina dijo en su momento que como que el peronismo, no sé si habló del peronismo exactamente, no recuerdo la frase exacta que dijo, pero como que había fracasado el modelo anterior, como que no había funcionado. Y ¿ustedes creen que desde el peronismo han hecho una retrospectiva y han logrado mirar cuáles fueron las fallas y decir, bueno, acá tenemos que ajustar, esto tenemos que mejorar, esto podemos resolver? Porque bueno, ahora estamos frente a una elección y ¿qué respuesta va a dar el peronismo con, no te digo por por el poco tiempo que lleva Milei en el gobierno, sino por todo lo que lleva el peronismo trazado en la Argentina, que ha logrado que esto estalle y hoy tengamos a este presidente Milei? A ver, yo creo que hay una autocrítica, porque nosotros lo que tenemos que mirar es por qué la Argentina hoy asiste a tener que convivir con un presidente que fue votado democráticamente, que es un experimento, por primera vez nos pasa, es un experimento nacional, latinoamericano y mundial, me atrevo a decir, más allá que uno me dirá, bueno, es Trump. Bueno, pero Trump es la segunda vez que Estados Unidos elige a este presidente disruptivo, violento, maníaco, perverso. Bueno, nosotros es la primera vez que asistimos. Es como si dentro de un tiempo volviera un Milei recargado. Nosotros decimos que este experimento sin duda tiene que servirnos para tomar nota de cuáles fueron, en todo caso, las materias que nosotros no aprobamos con la sociedad.
No aprobamos y creo que tenemos la posibilidad de decir que tenemos que ser capaces de construir un orden macroeconómico. Definitivamente es una exigencia que nos pide la sociedad, ser ordenados con las cuentas, que no es mentir con las cuentas, que es lo que te ofrece mi ley. Ser ordenados macroeconómicamente, que es un equilibrio no solamente fiscal, sino una balanza comercial positiva, o sea, un diseño económico que nos permita decir, bueno, tenemos más ingresos que el gasto primario, gastamos menos en intereses de deuda que lo que podemos obviamente pagar en función del crecimiento que vamos a ir generando, y sin duda tenemos un tipo de cambio que nos permite tener relaciones con el mundo en donde no vamos gastando el dólar del esfuerzo argentino en despilfarro como ocurre hoy con cualquiera de la balanza comercial que vos mirás. O sea, tenemos un turismo que es un desastre, pues es un turismo que cruza a cualquier lugar del mundo y hoy no es un turismo receptivo, con lo cual estás limitando las capacidades de generar trabajo en provincias como Salta, como Jujuy, en la Patagonia o en Tierra del Fuego. Yo creo que entonces el equilibrio macroeconómico es una exigencia, que sin duda la eficiencia económica de cada peso que vamos a invertir, vamos a desarrollar el turismo, bueno, cada peso que vayamos a desarrollar en un plan de turismo nacional tiene que estar pensado en función de cuáles son las métricas, cuáles son obviamente las metas que queremos alcanzar con ese turismo. Si vamos a invertir en infraestructura, sabemos que lo vamos a hacer. Que sea una inversión y no un gasto. No, que sea una inversión que nos permita controlar a los sectores privados que se van a ver beneficiados, en tanto todos vayamos colaborando en cumplir la métrica. ¿Cuántos puestos de empleo queremos con el turismo en Salta si desarrollamos 3 o 4 vías, 4 o 5 conexiones con otras provincias? Bueno, eso no. Nosotros en materia de eficiencia económica no fuimos buenos. Planificación se llama eso, sí. Bueno, claro, pero es la eficiencia económica, es saber que cada peso que vamos a poner va a tener un correlato en la mejora de la calidad de vida del resto de los argentinos. Lo tercero es la equidad social, o sea, sin duda construir un plan económico que vaya mejorando lentamente las condiciones del pueblo argentino. Y lo cuarto, hacerlo de manera que haya un equilibrio ambiental, sin destruir nuestros recursos naturales, ya sea la tierra, ya sea nuestros mares, ya sea nuestro aire, ya sea todo lo que va a generar obviamente la posibilidad de generar condiciones de un crecimiento sostenido. Esas 4 materias tienen que ser el desarrollo del plan que podamos ser capaces de construir de cara a la alternativa política del 2027 con una mirada de un fuerte federalismo si queremos realmente desarrollar la Argentina. Te llevo a Salta por 2 minutos. ¿Qué pasó en Salta con el tema del peronismo que se desbarató? Bueno, primero yo creo que hubo error, y lo dije y lo sigo diciendo, para mí fue un error las intervenciones que se hicieron en los partidos justicialistas de manera intempestiva, sin haber obviamente razones para hacerlo. Las razones nunca pueden ser que cual o tal diputado votó, acompañó tal proyecto. Salta tenía un partido ordenado, he sido parte y acompañé a aquella gestión de Tuti Almata a cargo de la presidencia del PJ, en un partido que tenía ordenadas sus cuentas. Bueno, la intervención no hizo más que fragmentar aún más a un peronismo que estaba mayoritariamente alineado con el gobernador Gustavo Sanz. Yo siento que la mayoría de los peronistas de Salta adhieren a la gestión de Gustavo, que acompañan la gestión del gobernador Sanz, que creen en las capacidades productivas de Salta, que encuentran en el gobernador. Bueno, primero Salta, esa representación que él tiene, con un frente que supera el peronismo, porque también hay que decirlo. Entonces hay muchos peronistas que confunden que el gobernador tiene un frente con peronistas y no peronistas. Sí creo que en esta elección intermedia va a primar sin duda el acompañamiento a la gestión del gobernador, en tanto va a tener que plantear obviamente lo que vengo viendo, ¿no? El reclamo al gobierno de Milei de la falta de acompañamiento a la infraestructura, el acompañamiento a los jubilados, a las personas con discapacidad que vienen de hacer ahora en la sesión última, tanto en el Senado como en diputados. Bueno, empiezo a ver obviamente un correlato en una Salta que empieza a sufrir las consecuencias de una política económica que no genera turismo, que no genera inversiones, que destruye el salario en Salta y que fundamentalmente abandona al gobernador de Salta en el desarrollo de la infraestructura tan necesaria. Todo eso creo que se va a dar también en esta elección y imagino que va a haber un acompañamiento fuerte. Muchísimas gracias, Victoria. Ha sido, la verdad, no tiene desperdicio la entrevista, ¿eh? Bueno, me va a costar que cuadrarla en los 2 programas, pero va a entrar, te aseguro que sí. Y así pasó esta primera parte de la entrevista a Victoria Tolosa Paz. La verdad, una entrevista riquísima, con muchísimo material para que te quedes pensando en tu casa qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, qué es lo que se viene, qué es lo que no se viene. Este es un programa en el que te ayuda a reflexionar. Así que muchísimas gracias por estar ahí y por supuesto no te pierdas
la próxima semana la segunda parte de la entrevista a Victoria Tolosa Paz. ¿Vacaciones de invierno? Disfruta los tips con Movete por La Rioja. ¿Tips? Sí. Todo incluido para sorprenderte. Tips para vivir aventuras increíbles. Tips para conocer nuestros vinos, para conocer nuestro torrontés. Tips para enamorarte de nuestros paisajes. Tips para conocer nuestra historia. Este invierno disfruta nuestros tips. Y movete por La Rioja. turismo.larioja.gov.ar